Hey, ¿qué pasa, cracks? Hoy terminamos nuestra semana especial sobre la Jungertumiron y lo vamos a hacer con una sección que no hacíamos desde hace mucho tiempo, un detrás de las letras. Vamos a meternos de lleno en un disco que combina black metal salvaje con folclore suizo, mitología alpina y leyendas del lugar. Estamos hablando de Muten Meren Pestilence de Unfell, un disco que ya escuchasteis en el vídeo del pasado martes. Este es el segundo trabajo de larga duración de esta banda de Zurich, liderada por el multiinstrumentista Mene Tekel, y fue lanzado en 2018. Antes de comenzar, lo primero que hay que entender sobre este disco es que no estamos ante un álbum de black metal convencional. Unfell trabaja con un concepto muy específico. Todas las letras están escritas en dialecto suizo-alemán, concretamente en Zuritus, un dialecto de la región, concretamente de Zurich. De adelanto, disculpadme si he pronunciado mal este dialecto. El caso es que esto no es un capricho estilístico, sino una decisión fundamental que conecta la música directamente con las raíces culturales de Suiza. El dialecto suizo-alemán pertenece a la familia del alto alemán y tiene características fonéticas, gramaticales y léxicas que lo diferencian radicalmente del alemán estándar o del alemán bajo. Es esencialmente una lengua hablada, transmitida oralmente de generación en generación, lo que la convierte en el vehículo perfecto para contar historias de folclore y leyendas medievales de la región. El álbum explora temáticas que giran en torno al folclore suizo, la Edad Media, la brujería y la peste, como alguno de los temas. Hay muchos más, evidentemente, tal y como veremos. Ayuda bastante lo que es la producción cruda de la música y lo lo-fi que tiene, creando una atmósfera medievalística que transporta al oyente a las montañas alpinas del siglo XIV y del siglo XV. Y dicho esto, y ahora sí que sí, vamos a introducirnos en el disco, advirtiéndoos, eso sí, de que mi pronunciación no es que vaya a ser la mejor precisamente, puesto que no sé el idioma. Lo haremos de la mejor manera posible. ¡Vamos allá! Los primeros coletazos del disco nos llevan a una pieza instrumental de 2 minutos. Funciona como una introducción atmosférica y cumple su cometido principal. Pero si te pensabas que no iba a tener nada que decir por no tener letra, permíteme decirte que estabas equivocado. El título hace referencia al Uelitberg, una montaña emblemática de Zurich que se eleva a 871 metros sobre el nivel del mar y es conocida cariñosamente como la montaña de Zurich. Históricamente, el Uelitberg ha sido un lugar cargado de simbolismo en la cultura suiza, un mirador natural desde donde se contempla toda la ciudad y los Alpes al fondo, un paraíso idílico, sin lugar a dudas. El término Raunes significa literalmente nido de ladrones, sugiriendo que en tiempos medievales esta montaña pudo haber sido refugio de bandidos, forajidos y otras personas indeseables que acechaban a los viajeros. La pieza comienza con guitarras acústicas que son brillantes, a las cuales acompañan flautas y la percusión que evocan una atmósfera medieval festiva, casi incluso bucólica podríamos decir. Sin embargo, la música va transformándose gradualmente hacia tonos más ominosos y discordantes, como si las sombras de la montaña comenzaran a alargarse. Hacia el final se escucha una carcajada diabólica o tal vez unos cuervos que marcan el paso hacia el caos que está por venir. Esta transición representa perfectamente la dualidad de las montañas suizas, bellas y acogedoras de día, pero potencialmente peligrosas y misteriosas cuando cae la noche. La pieza establece el tono conceptual del álbum. Estamos en una Suiza medieval donde lo sagrado y lo profano, lo pintoresco y lo terrorífico coexisten en las mismas montañas y en los mismos valles.
Dejando atrás terrenos montañosos, nos encontramos con De Torts und es Boetissier. Este tema nos sumerge inmediatamente en una de las leyendas por antonomasia del folclore germánico, el Boetissier o Boetischer, o en su traducción, la cacería salvaje. Veréis, en la mitología suiza y germánica la cacería salvaje es una procesión fantasmal de cazadores que atraviesan los cielos en las noches tormentosas, lideradas por Odín, como es en el caso de la cacería salvaje de Odín, que sirve como portada para el Bloodfire Death de Bathory, o en variantes regionales suizas por figuras como Berthold o la propia Pertra, que es una figura del folclore alpino germánico. Tiene una historia curiosa, y es que Perta está asociada al invierno y los 12 días entre Navidad y la Epifanía. Actúa como espíritu vigilante del hogar, recompensa a quienes cumplen con sus tareas domésticas y castigan a quienes desobedecen tabúes festivos. Se la representa como una mujer blanca, brillante o una anciana temible, y su culto se celebra en procesiones de máscaras en Austria y en Baviera. Bueno, el caso es que en Suiza la cacería salvaje se conoce como Buotie, y existe una creencia profundamente arraigada de que durante las noches de verano se puede escuchar a Turst cazando en el macizo del Jura, animando a sus perros. Esta figura representa al cazador salvaje que, como castigo por sus pecados, frecuentemente cazar en días sagrados o por ejemplo también asustar al ganado provocando que no dé leche, fue condenado a vagar eternamente con su jauría infernal. Las personas que se encontraban en esta procesión debían apartarse inmediatamente del camino y no mirar directamente a los cazadores, ya que podían ser arrastrados con ellos o recibir regalos macabros, como batas de caballo, que si se guardaban hasta el amanecer se transformaban en oro. Es un grandísimo tema, tiene muchísimo enganche y encima la historia a mí me parece súper curiosa. Os he hablado muy poco de Perta porque tampoco es un personaje 100% protagonista, pero sí que os voy a insistir y os animo a leer más sobre ella porque sus mitos, rituales, costumbres y demás son cuanto menos curiosas. Por cierto, dentro del tema, los cambios de tiempo repentinos reflejan la naturaleza caótica de la cacería, momentos de calma relativa donde se puede escuchar el viento aullar entre los picos, seguidos por explosiones de velocidad que representan el galope frenético de los cazadores espectrales. La letra, cantada en dialecto suizo-alemán, describe el encuentro de un mortal con esta procesión maldita, la sed, tanto literal como espiritual, todo se ha dicho, que caracteriza a estas almas atormentadas y el terror que provocaban en las comunidades rurales medievales. Es que sinceramente os lo digo, así da gusto empezar un disco. Nos topamos con otra pieza instrumental que funciona como interludio atmosférico. El título hace referencia al Oberland Bernés, la espectacular región alpina al sur de Berna, que es bastante conocida por unos picos impresionantes como son el de Jungfrau, el Eiger y el Monk. Esta zona, durante bastantes siglos, fue una fuente inagotable de mitos y leyendas suizas. La palabra Mystik, traducido como mística, sugiere que esta pieza explora el aspecto espiritual y sobrenatural de estas montañas. En el folclore suizo, las altas montañas del Oberland eran consideradas moradas de espíritus, de gigantes de hielo, de dragones y de otras criaturas míticas. Los gigantes de hielo habitaban los picos más altos y eran gobernados por un rey de hielo. Sus hijos tomaban la forma de avalanchas y los gigantes se enorgullecían de la destrucción que causaban a su paso. Tenían la capacidad de congelar cualquier ser viviente que se acercara a ellos, y a veces se les representaba con largas barbas hechas de carámbanos y calzando zapatos ahuecados en troncos de abetos. Musicalmente, Oberland Mystik crea una atmósfera mucho más, digamos que ambientalista y menos frenética que la canción anterior,
como ya es evidente por otro lado. Escuchamos guitarras acústicas, sintetizadores y efectos ambientales naturales que evocan todo lo que quiere reflejar el tema. Es un corte que deja espacio permitiendo que el oyente imagine esos paisajes alpinos cubiertos de niebla, donde lo natural y lo sobrenatural se entrelazan de una manera genial. Las praderas nos dan la bienvenida en Blued Mud, una de las composiciones más intensas del disco. El título literalmente significa pradera de sangre o prado sangriento, sugiriendo un lugar donde ocurrió alguna batalla, masacre o evento violento en el pasado medieval suizo. En el folclore alpino, ciertos lugares geográficos llevan nombres que recuerdan tragedias antiguas y estos sitios a menudo se consideran como embrujados o malditos. A mí me gusta definir a la canción como una pieza vertiginosa de black metal melódico con un ligero aire a una banda como Vindir, la legendaria banda noruega liderada por Valfar. Evidentemente esto significa que encontramos riffs que son brillantes pero melancólicos, cambios súbitos en velocidad e intensidad y un tono general que oscila entre lo épico y lo sombrío. Los toques acústicos y la instrumentación folclórica están presentes pero integrados de forma más orgánica en la estructura black metal en lugar de aparecer como secciones claramente diferenciadas. Líricamente, podemos especular que Blued Mud narra una historia de violencia medieval, quizá una emboscada entre clanes rivales, una batalla entre señores feudales por el control de un valle, o incluso un lugar donde se ejecutaban criminales o se quemaban brujas. Lamentablemente no os lo puedo asegurar, puesto que no he encontrado un hilo conductor que sea 100% fiable. Sí queda claro que en la Suiza medieval los conflictos territoriales eran comunes y las praderas alpinas, aparentemente pacíficas, fueron testigos de numerosos derramamientos de sangre. La letra probablemente describe el campo después de la batalla, empapado de sangre, con cuervos sobrevolando los cadáveres y quizás los espíritus de los caídos que aún deambulaban por el lugar buscando venganza o descanso. Nos adentramos en un tema extenso que nos transporta a una fortaleza medieval impregnada de paganismo. El término Heidenburg combina dos palabras, Heiden, que significa pagano, y Burg, que significa castillo o fortaleza. Esto sugiere un bastión que resistió la cristianización o que fue construido sobre antiguos lugares sagrados precristianos. En Suiza existen numerosos castillos y fortalezas medievales, muchos de ellos construidos entre los siglos XIII, XII y XIV también. Algunos de estos lugares tenían reputación de estar malditos o habitados por espíritus debido a su asociación con prácticas paganas anteriores o eventos que eran bastante violentos. La canción comienza con notas de apertura que gradualmente construyen un crescendo antes de lanzarse a un black metal que es más demoledor. Presenta líneas de bajo gruesas y burbujeantes, baterías precisas e implacables y guitarras viscerales que cortan la mezcla como si fuesen cuchillas. Un elemento fascinante de esta canción es la incorporación de esos cánticos corales que le dan un aire sólidamente grandioso y casi litúrgico que conecta muy bien con la letra por todo lo que ya os he explicado respecto al paganismo. Esto crea un contraste que es bastante poderoso por otro lado. Por un lado está la brutalidad del black metal representando la violencia y el caos, y por el otro tenemos esos coros evocando rituales antiguos, quizá ceremonias paganas que se celebraban en el castillo antes de que las campanas cristianas dominaran el paisaje sonoro suizo u otras cosas que pues también tienen relación con esto. La música folk medieval también está integrada muy bien dentro de lo que es la composición, alternando entre pasajes delicados y secciones devastadoramente pesadas. Líricamente, Die Heidenburg
podría narrar la historia de un castillo que se negó a abandonar las viejas costumbres, donde los señores mantenían cultos secretos a los dioses germánicos como Wotan o Perta, o incluso deidades celtas mucho más antiguas. También podría referirse a un lugar donde se refugiaban aquellos perseguidos por la Iglesia o donde se guardaban reliquias y conocimientos prohibidos. La canción nos lleva a través de los pasillos de piedra del castillo, donde resuena el eco de rituales olvidados y presencia de lo sagrado antiguo, que aún puede sentirse si se escucha bastante bien. Este tercer instrumental del álbum, de 2 minutos y medio, nos introduce a una criatura que también es bastante interesante dentro del folclore suizo y es absolutamente aterradora. Hablo del Togeli, o del Togel, como también es conocido. Veréis, en las leyendas suizas, el Togeli es un espíritu maligno que visita a las personas durante la noche, forzando su entrada a través de grietas o agujeros para posarse sobre el pecho de los durmientes. Una vez allí, presiona hacia abajo con todas sus fuerzas o los estrangula, causándoles pesadillas que son terribles. Esta criatura es especialmente la versión suiza del íncubo o la vieja arpía de otras tradiciones folclóricas europeas. A lo mejor incluso habéis visto una obra, os explico cuál. El artista suizo-británico Henry Fuseli inmortalizó esta criatura en su famosa pintura La pesadilla de 1781, que muestra un íncubo agachado sobre el pecho de una mujer dormida. Y la curiosidad también está en que esta obra fue tan influyente para tanta gente que incluso Mary Shelley la referenció en sus escritos. El Togeli representa los terrores nocturnos, la parálisis del sueño y esa sensación de presencia maligna que muchas personas han experimentado a lo largo de la historia. Musicalmente, podemos imaginar que esta canción es una pieza oscura y opresiva que captura perfectamente la atmósfera claustrofóbica de la criatura posándote sobre su pecho, robándote el aliento. Probablemente utiliza sonidos ambientales inquietantes, susurros, respiraciones pesadas y una tensión musical que es constante, que nunca se resuelve completamente, manteniendo al oyente en un estado totalmente de ansiedad. La maldición del título sugiere que el Togeli no solo causa pesadillas, sino que quizás puede dejar marcas permanentes en sus víctimas, enfermedades inexplicables, locura gradual o incluso, por supuesto, la muerte. En este tema tengo mucho que contaros y es que nos sumerge en el terror de la brujería y los aquelarres medievales. El título es particularmente fascinante. Hexenbrut significa literalmente cría o camada de brujas, sugiriendo no solamente brujas individuales, sino una comunidad, un aquelarre completo. Nirgensheim es una palabra que combina nirgens, ninguna parte, con heim, que significa hogar o lugar, creando el concepto de un lugar que no existe o un lugar de ninguna parte. Esto es profundamente significativo en el contexto del folclore. Nirgensheim representa ese espacio liminal que existe fuera de la geografía natural, un lugar entre mundos donde las brujas pueden reunirse sin ser detectadas por los mortales. Es el bosque que parece más profundo de lo que debería ser, el claro que nadie puede encontrar dos veces, la dimensión oculta donde se celebran los sabbats y se hacen pactos con el diablo. En la Suiza medieval, la caza de brujas fue particularmente intensa. Las acusadas de brujería eran torturadas hasta confesar y se les atribuía todo tipo de males, desde causar la peste hasta arruinar cosechas, matar ganado, provocar tormentas y tantas cosas más.
Una de las creencias más extendidas era que las brujas contribuían a la propagación de la peste manipulando materia reproductiva putrefacta. También se creía incluso que las brujas podían transformarse en animales, especialmente en cuervos negros, para encontrarse con sus amantes demoníacos. Musicalmente la canción arranca con fiereza en el frente black metal, con riffs que son muy sólidos, aullidos bestiales que satisfarían a cualquier purista del género. Sin embargo, en su segunda mitad, Unfell introduce acordeones que rompen la composición de una manera completamente inesperada. Los acordeones en el black metal son una elección audaz pero perfectamente lógica en el contexto suizo, ya que este instrumento es fundamental en la música folk alpina. Después de la sección de acordeón, la banda lanza poderosos hooks de guitarra principal que cambian completamente la atmósfera e intensidad de la canción. Este tema describe un aquelarre en plena actividad, brujas volando sobre escobas o en formas de cuervos, rituales de sangre, invocaciones a entidades oscuras y quizás incluso un sacrificio humano bastante cruel, como sugiere la descripción en la letra de esos ritos de audio horribles donde un cruel aquelarre se involucra en el más vil sacrificio humano. Para mí, la canción captura el pánico y la paranoia que dominaban las comunidades rurales medievales, donde cualquier mujer que fuera diferente, que conociera hierbas medicinales o que simplemente incluso cayera mal a sus vecinos, podía ser acusada de brujería y terminar en la hoguera o de una forma muchísimo peor incluso. Esta pieza es muy especial y es que tiene su contexto, dado que se basa en el Guggisberglied, probablemente la canción folk suiza más antigua que se conoce, mencionada por primera vez en 1741 y con la variante de texto más antigua, datando de 1764. El Guggisberglied, también llamado Brenneli af Guggisberg, cuenta la historia de Brenneli, una joven del pueblo de Guggisberg en el cantón de Berna, y el amor melancólico entre ella y un joven llamado Hans Jakob, que vive al otro lado de la montaña. La canción original es una de las raras canciones folk suizas en tono menor, lo que le da una cualidad profundamente melancólica. Las letras hablan de anhelo, de separación, de muerte por pena de amor, y contienen imágenes poéticas bellísimas, como por ejemplo esta que os comento. Allá abajo en las profundidades hay una rueda de molino que no muele nada más que amor, noche y día, pero la rueda de molino está rota y el amor ha llegado a su fin. El Guggisberglied tiene un significado cultural enorme dentro de Suiza. Era frecuentemente cantado por soldados suizos que añoraban volver a casa, y existe incluso la leyenda de que fue prohibida en algunos momentos porque provocaba tanta melancolía que los soldados acababan desertando del ejército. Esto lo convierte en un símbolo de la identidad suiza, de la conexión con la tierra natal y del profundo amor por las montañas y valles que definen el país. Lo que pasa que en el contexto del disco, Unfell probablemente reinterpreta esta canción desde una perspectiva un poquito más oscura. Quizás la rueda de molino rota no solo simboliza el fin del amor, sino la muerte literal, la tumba donde Brenneli fue enterrada después de morir de pena. O tal vez la canción adquiere tonos más siniestros, sugiriendo que el amor entre Brenneli y Hans Jakob estaba maldito desde el principio, condenado por fuerzas sobrenaturales, pero son solo supersticiones y por supuesto interpretaciones que hago yo. La versión de Unfell, eso sí, mantiene la melancolía de la original, pero la tiñe con la oscuridad del black metal, creando una experiencia auditiva que es simultáneamente hermosa y a la vez también, por supuesto, desgarradora. Esta que os voy a comentar ahora es una de las canciones más largas del disco y es probablemente mi canción favorita del mismo. Nos transporta a una leyenda medieval específica. La Sarraz es una localidad en el cantón de Vaud, en Suiza,
conocida por su Château de la Sarraz, un castillo medieval con una historia que se remonta a antes del siglo XIII. El castillo perteneció a familias nobles y está vinculado a numerosas leyendas y eventos históricos de la región. La canción comienza con un tempo muchísimo más medio y relajado en comparación con las piezas anteriores, con líneas de bajo robustas y poderosos acordes de guitarra que complementan esos aullidos estridentes y torturados que respaldan la pista. Esto crea una atmósfera casi procesional, como si estuviésemos siendo testigos de la llegada del caballero a su castillo o presenciando un funeral medieval. La canción da un giro hacia la instrumentación folky que nos introduce a la pista propiamente dicha. Aquí es donde Umfeld realmente despliega su maestría en integrar elementos medievales, probablemente flautas, instrumentos de cuerda acústica y percusión que evocan los salones de banquete de un castillo del siglo XIII. Después de esta sección folky, la música se convierte en un muro impenetrable de guitarras, batería, voces y bajo, que ocasionalmente se detiene bruscamente para introducir leads cargados de hooks y una entrega vocal pegadiza. Líricamente la canción narra una historia caballeresca, quizá un caballero que defendió su castillo contra invasores o uno incluso que cayó en batalla y cuyo espíritu aún deambula por los pasillos de piedra. También podría incluso tratarse de un caballero que cometió algún crimen terrible, traición, asesinato o sacrilegio, y que fue maldecido eternamente. Las leyendas de caballeros malditos son muy comunes en el folclore europeo medieval, y muchos castillos suizos tienen sus propias historias de apariciones fantasmales de antiguos nobles. La canción eventualmente recapitula hacia guitarras limpias, aunque solo por un breve momento, pero la oscuridad subyacente de la pista aún persiste. Inevitablemente regresamos a una musicalidad mucho más caótica y agresiva, que es la constante para el resto de la canción. Esta estructura refleja el viaje del caballero, momentos de gloria y honor intercalados con violencia brutal y finalmente su caída o su condena eterna. Son casi 8 minutos de duración, la canción tiene espacio suficiente para desarrollar una narrativa compleja sin sentirse excesivamente larga, gracias a la variedad musical constante que Umfeld ofrece, ya no solo en este tema, sino en todo el disco. El cierre del disco llega con otros casi 8 minutos de duración, con una canción cuyo título podría traducirse como Rabia del monstruo o Frenesí del demonio. El término Unhold es arcaico y se refiere a un monstruo, demonio o criatura maligna. En el contexto del folclore suizo y germánico podría referirse a cualquiera de las numerosas criaturas míticas que poblaban las leyendas alpinas, desde el Tatzelburg, una criatura serpentina con patas que habita en las cuevas alpinas y puede atacar con veneno letal, hasta los espíritus malignos que acechaban en los bosques y provocaban avalanchas y tormentas, tal y como hemos dicho antes. La canción comienza con pasajes folk antes de transformarse gradualmente en una pieza oscura y melancólica de black metal. Es un torbellino de riffs caóticos y ritmos veloces impulsados por la velocidad, y contiene algunas de las interpretaciones vocales más impresionantes de todo el álbum. Mene Tekel utiliza aquí toda la gama de su capacidad vocal, desde shrieks desgarradores hasta gruñidos más profundos, pasando por momentos de cánticos casi rituales. Como la gran mayoría de este disco, la música es extremadamente energética y lleva al oyente a través de una variedad de diferentes emociones y de cambios estilísticos. La canción reúne todos los tropos clave que han hecho de este disco una obra de excelencia suprema y los coloca todos en una sola canción: el black metal brutal, los interludios folk y atmosféricos, los cambios de tempo dramáticos, la instrumentación medieval y la producción raw que le da ese carácter auténtico. Es una forma brillante de cerrar un álbum que es sencillamente de lo mejor que tiene la Jungfrau Thomilon.
Probablemente la canción describe el despertar de alguna entidad ancestral maligna que había estado dormida en las profundidades de las montañas suizas. Su rabia es desatada quizá por la profanación de algún lugar sagrado o por el olvido de los rituales antiguos que la mantenían contenida. La criatura desata su furia sobre pueblos y valles, causando destrucción, muerte y terror. También podría interpretarse de forma más metafórica, el Unhold siendo la propia peste, la enfermedad personificada como un monstruo que arrasa con todo a su paso durante las epidemias medievales. Amigos, menudo viaje nos hemos dado. Este es un disco que logra algo extraordinario, transportarnos completamente a la Suiza medieval con todas sus bellezas naturales, pero también con sus terrores, sus supersticiones arraigadas y sus tragedias históricas. Unfeld no solo hace black metal con instrumentación folk, la banda crea verdaderas narrativas sonoras que respiran folclore auténtico y respeto por las tradiciones culturales suizas. El uso del dialecto suizo-alemán no es decorativo, sino fundamental para la identidad del álbum. Es la lengua que los campesinos medievales habrían hablado mientras contaban estas leyendas alrededor del fuego, la lengua en la que las madres advertían a sus hijos sobre el Togeli y las brujas, la lengua en la que los soldados cantaban el Gugisberglied, añorando sus hogares alpinos. Al cantar en este dialecto, Menetekel mantiene viva una tradición oral que de otro modo se perdería en la modernidad de hoy en día. Desde el punto de vista musical, el álbum equilibra perfectamente la brutalidad del raw black metal con la belleza melancólica del folk alpino. No es un disco que alterna entre estas dos estéticas, sino uno que las fusiona orgánicamente, creando algo único que solo podría venir de las montañas suizas. La producción lo-fi no es una limitación, sino una decisión artística acertada que refuerza la autenticidad medieval del concepto. Las letras exploran un espectro amplio del folclore suizo, desde leyendas conocidas como la cacería salvaje y el Gugisberglied, hasta conceptos más oscuros como los aquelarres de brujas, que en lugares fuera del espacio del tiempo, caballeros malditos, monstruos antiguos, criaturas que causan pesadillas. Todo es un mundo, cada canción es una puerta a un aspecto diferente de la cosmovisión medieval suiza, donde lo cristiano y lo pagano aún competían por el alma de la gente, donde cada montaña tenía su espíritu guardián y cada bosque sus peligros ocultos. Por favor, deja tu comentario, un like, suscríbete, son gestos que no cuestan más que un clic y a nosotros nos apoyáis muchísimo para que YouTube mueva mucho más el vídeo. De ti depende que esta banda llegue a más gente, por lo tanto, dale caña a esas cosas. Espero que os haya gustado esta semana especial y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por estar y adiós.